Escúchame esto. Hay momentos en la vida en los que uno se levanta y siente que ya no puede más, que las fuerzas se fueron, que el tanque está vacío, que hasta respirar se volvió un esfuerzo. Y no me refiero solo al cansancio físico, hablo del alma. Hablo de ese cansancio que no se cura con una siesta ni con vacaciones en la costa. Ese agotamiento que te deja mirando al techo de noche preguntándote, ¿vale la pena seguir? ¿Te pasó alguna vez? Porque si te pasó, déjame decirte algo con el corazón en la mano. Dios quiere restaurar tus fuerzas hoy, no mañana, no cuando todo esté en orden, no cuando termines de pagar las cuentas o cuando se acomoden los hijos. Hoy, y lo digo porque sé que hay alguien del otro lado que está a punto de rendirse. Y no lo digo como una frase linda de predicador, vos sabés que no soy de los que te tiran frases hechas. Lo digo porque lo viví, lo sentí, lo pasé. Y aprendí que cuando uno llega al final de sus fuerzas, es ahí, justo ahí, donde empieza la fuerza de Dios. ¿Viste cuando tratás de empujar un auto y no se mueve y de repente viene alguien y con un pequeño impulso te ayuda y el auto arranca? Bueno, así es con el Señor. Él no necesita que vos tengas toda la energía del mundo. Solo quiere que no sueltes, que no te rindas, que sigas empujando, aunque sea con las últimas gotas de fe que te quedan. Y sé que algunos me están escuchando con lágrimas en los ojos diciendo, Dante, vos no sabés lo que estoy pasando. Y tenés razón, no lo sé. Pero Él sí, Él sabe lo que te duele. Él vio esa noche en la que te tapaste con la frazada y no querías que nadie te escuchara llorar. Él escuchó tu suspiro cuando dijiste, ya no puedo más. Y fue ahí, justo ahí, cuando empezó a planear tu restauración. Mirá, hay gente que piensa que Dios solo se aparece cuando uno está fuerte, limpio, de pie. Pero el Dios del que yo te hablo se especializa en aparecer cuando estás roto, cuando estás en el suelo, cuando los demás ya se fueron. Él llega cuando todo parece perdido y te dice, ¿me vas a dejar ayudarte? Y acá viene el primer gancho de la noche, escúchame esto, porque puede cambiarte el rumbo. No necesitas sentirte fuerte para ser restaurado. Necesitas estar dispuesto. Eso es todo. ¿Dispuesto? Vos decís, Dante, pero no tengo ganas ni de orar. Está bien. Dios no necesita tu elocuencia, necesita tu sinceridad. Decile, Señor, no tengo fuerzas, pero no me quiero soltar de tu mano. Eso alcanza. Y ahí empieza la magia del cielo, ¿sabes? Porque mientras vos crees que estás quieto, que nada pasa, que el desierto se alarga, Dios está obrando en silencio, está reordenando las piezas de tu historia, está preparando un nuevo capítulo. ¿Te diste cuenta que a veces los mayores milagros se gestan en silencio? Yo sé que muchos quieren oír a Dios con truenos, con señales, con fuegos artificiales, pero a veces Él susurra en medio del caos. Y si te quedás quieto, si te calmas un poquito, vas a oírlo decir, tranquilo, todavía no terminé con vos. Y mirá, déjame contarte algo que me pasó hace años. Estaba exhausto, me sentía vacío, todo me salía al revés. Y recuerdo que me senté en un banco solo, mirando al cielo, y le dije, Señor, si todavía tenés un propósito conmigo, hacémelo saber, porque yo no tengo fuerzas ni para seguir hablando de vos. Y no escuché una voz audible, pero sentí algo adentro, como si alguien me dijera, no necesito que seas fuerte, necesito que seas mío. Y eso me partió al medio. Porque entendí que lo que Dios busca no es tu perfección, es tu rendición. Él no necesita que tengas la respuesta, necesita que te entregues. Por eso, si hoy te sentís cansado, frustrado, sin rumbo, si el alma te pesa, escúchame, no estás solo. No sos un caso perdido. Sos alguien a quien Dios quiere restaurar y lo quiere hacer hoy. Y acá viene el segundo gancho. Porque lo que te voy a decir puede cambiar la forma en que enfrentas tus días de aquí en adelante. No es tu carga la que te está destruyendo, es la forma en que la estás llevando. Sí, te lo repito, no es el peso, es cómo lo cargas. Hay gente que lleva mochilas de culpa, de miedo, de responsabilidades que no le corresponden. Y el alma no fue diseñada para soportar tanto sin entregarlo a Dios. Por eso Jesús dijo, vengan a mí los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Pero claro, nosotros somos tercos, ¿no? Queremos resolverlo solos, queremos demostrar que podemos, que somos fuertes. Y así nos va, terminamos agotados, vacíos, secos. Escúchame, no hay nada más poderoso que rendirte ante Dios. No es debilidad, es sabiduría. Porque cuando te rendís, el cielo se activa. Y ahora, si este mensaje ya te está hablando, si sentís que Dios te está tocando el corazón mientras escuchas esto, te voy a pedir algo muy simple. Suscríbete al canal. Sí, hacelo ahora. Porque cada semana comparto mensajes como este y no quiero que te pierdas lo que Dios puede seguir hablándote. Hacelo no por mí, sino porque capaz el próximo mensaje sea justo lo que necesitas oír. Y te digo más,
Cuando Dios restaura tus fuerzas, no solo te devuelve la energía, te devuelve el propósito. Porque a veces no estás cansado del camino, estás cansado de no entender por qué caminas. ¿Me explico? Porque escúchame bien, cuando uno pierde de vista el para qué, todo se vuelve más pesado. El trabajo cansa, la familia pesa, los sueños se apagan. Pero cuando entendés que hay un propósito divino detrás de cada paso, incluso del dolor, el alma se endereza, te cambia la mirada. ¿Me estás siguiendo? Yo siempre digo que hay dos tipos de cansancio, el que viene del esfuerzo y el que viene del vacío. El primero se cura con descanso, el segundo solo con propósito. Y ahí es donde entra Dios, porque Él no vino a quitarte el cansancio físico, sino a restaurarte desde adentro, a devolverte las ganas de vivir. ¿Viste cuando eras chico y te caías de la bici y tu viejo o tu vieja venía, te levantaba, te soplaba la herida y te decía, vamos, probá otra vez? Bueno, eso hace Dios con nosotros. Nos levanta, nos limpia el polvo y nos dice, vamos, todavía no terminó. Y ahí te das cuenta que lo que te rompió no fue el golpe, fue la falta de esperanza. Porque cuando el alma pierde esperanza, el cuerpo deja de responder. Y hay mucha gente hoy que respira, pero por dentro está muerta. Se levantan, trabajan, comen, miran la tele, pero hace rato que el alma no sonríe. Por eso este mensaje no es una charla motivacional más, no. Esto es un llamado del cielo. Es Dios diciéndote, quiero restaurar tus fuerzas hoy. No esperes a sentirte bien, no esperes a tener todo resuelto. Vení así, ¿cómo estás? Yo sé que hay personas que piensan, Dante, pero yo no merezco que Dios me ayude, cometí muchos errores. Y te entiendo. Pero te voy a decir algo, la gracia de Dios no se gana, se recibe, y mientras más rota está una vida, más visible se vuelve esa gracia. Hay un texto en la Biblia que dice que su poder se perfecciona en la debilidad. Y eso a mí me encanta, porque significa que cuando vos decís no puedo más, Él dice, perfecto, ahora sí puedo obrar. Es como si el cielo esperara que vos sueltes el control para intervenir. Y es que, claro, mientras vos querés mantener todo en orden, querés entenderlo todo, querés planificar cada cosa, Dios dice, déjame a mí. Deja que sea yo el que lleve la carga. Pero cuesta, ¿no? Cuesta soltar, cuesta confiar, porque el miedo nos susurra al oído. ¿Y si no sale bien? Escúchame, el miedo no viene de Dios, el miedo es el impostor que te roba la paz, y cuando lo alimentás se vuelve gigante. Por eso hay que enfrentarlo con fe. Yo me acuerdo una vez hace muchos años cuando el ministerio no iba bien. Tenía deudas, problemas, críticas por todos lados. Y me encerré en un cuarto solo y le dije, Señor, no tengo fuerzas para seguir. Y sentí, no te lo puedo explicar, una paz que no venía de mí. No cambió la situación en ese momento, pero cambió mi interior. Y eso fue suficiente para seguir caminando. ¿Sabes por qué? Porque la verdadera restauración empieza cuando el alma se aquieta. Cuando dejas de pelear y empezás a confiar. A veces Dios no cambia las circunstancias porque primero quiere cambiarte a vos en medio de ellas. Quiere fortalecerte, templarte, prepararte para lo que viene. Y eso no se logra cuando todo está bien. Se logra cuando estás en el horno y aún así decís, confío en vos, Señor. Y cuando llegas a ese punto, el infierno tiembla. Porque el enemigo no teme a los que nunca caen, teme a los que se levantan una y otra vez. Mira, hay gente que cree que el éxito espiritual es no caer nunca, pero el verdadero éxito es levantarse siempre, porque no es la caída lo que te define, sino cómo te levantás. Y si hoy estás caído, Dios no te juzga, te extiende la mano, te dice, vamos hijo, vamos hija, levántate, todavía no terminó tu historia. Y quiero que te grabes esto en el corazón. Dios no escribe finales tristes. Si todavía estás respirando, es porque hay capítulos por contar. Y puede que no entiendas el proceso ahora, pero un día vas a mirar para atrás y vas a decir, con razón pasé por eso. Yo aprendí que a veces Dios te quita algo no para castigarte, sino para prepararte, porque si te lo daba en el momento equivocado, te perdías de la bendición completa. Es como un padre que no le da las llaves del auto al hijo de 10 años, no porque no lo ame, sino porque lo ama demasiado como para verlo lastimarse. Entonces, si algo se fue, si algo no salió como esperabas, no llores por lo que perdiste, agradece por lo que viene. Porque la restauración de Dios nunca te deja en el mismo lugar, siempre te deja mejor. Y capaz hoy me estás escuchando y decís, Dante, pero yo siento que ya no tengo fe. Y yo te digo, no necesitas tener mucha fe, necesitas tener fe en el Dios correcto. Un poquito de fe en un Dios grande es más poderoso que toneladas de duda. Y escúchame, no te aísles, porque cuando uno está cansado, lo primero que hace es alejarse. Pero la restauración llega cuando te rodeas de fe, cuando escuchás palabras que te levanten, no que te hundan.
Por eso te lo digo con cariño, si este mensaje te está tocando el alma, suscríbete al canal, compartilo con alguien que sabes que está cansado. Capaz vos sos el instrumento que Dios quiere usar para restaurar a otro. Yo no estoy acá para decirte que la vida es fácil, no lo es. Pero sí te puedo decir con toda la certeza del mundo que vale la pena seguir si caminas con Dios. Porque Él nunca te va a dejar solo, nunca. Aunque a veces no lo sientas, Él sigue ahí. Y si hoy estás al borde y decís no puedo más, decirle a Dios, restaurame Señor, no quiero rendirme, quiero volver a creer. Y vas a ver, Él no te va a dejar sin respuesta. Escúchame esto, hay un momento en la vida en el que el alma simplemente se sienta en el cordón de la vereda y dice, hasta acá llegué. No es que no quiera seguir, es que no te da más la nafta, ¿viste? Y uno intenta disimular, intenta poner buena cara, seguir trabajando, atender la casa, cuidar a los hijos, ir al templo, sonreír, pero por dentro algo se apagó, como si la luz del alma se hubiera puesto en modo ahorro de energía. ¿Y sabes qué es lo más tremendo de eso? Que muchas veces nadie se da cuenta, nadie. Porque sos el fuerte, el que siempre tiene una palabra para los demás, el que sostiene, el que anima. Pero cuando llegas a casa y se apagan las luces, ahí es donde aparece el cansancio verdadero. El que no se ve, el que no se aplaude, el que no se confiesa. Y yo quiero hablarle a esa persona hoy, a vos que estás cansado de ser fuerte, a vos que ya no sabés cómo seguir sin romperte. Escúchame con atención, no tenés que demostrarle nada a nadie. Dios no te ama por lo que haces, sino por quien sos. Y a veces sin darnos cuenta terminamos convirtiendo la fe en una carrera de rendimiento. Creemos que tenemos que orar más, servir más, sonreír más, y si no lo hacemos pensamos que Dios nos va a soltar la mano. Pero la gracia no funciona así. La gracia no se mide por productividad. Dios no es un jefe que te da un bono si rendís bien. Él es un padre que te abraza incluso cuando fallás. Yo sé que cuesta creerlo, porque vivimos en una sociedad que te aplaude solo si tenés éxito, si lográs cosas, si ganás. Pero el cielo no funciona así. En el cielo aplauden cuando decidís no rendirte, cuando seguís confiando, cuando aunque no entendés nada, seguís creyendo que Dios es bueno. Y a veces Dios te deja sin fuerzas para que entiendas que el poder nunca estuvo en vos, sino en Él. Te lo repito, a veces Dios te vacía para que aprendas a llenarte de su fuerza. Yo me acuerdo de un día en que le dije al Señor, estoy cansado de intentarlo. Y Él me respondió en ese silencio que solo los que lo conocen entienden. Entonces, déjame intentarlo yo. Y fue como si el alma respirara de nuevo. Porque cuando Dios restaura tus fuerzas, no te devuelve simplemente energía física. No es que de repente dormís 8 horas y listo, no. Él te devuelve el fuego, te devuelve la pasión, te devuelve las ganas de soñar otra vez. Hay gente que se levantó hoy sin ganas de nada, sin ganas de trabajar, de amar, de creer. Pero escúchame, no te acostumbres al cansancio del alma. No aceptes vivir en automático. No naciste para sobrevivir, naciste para vivir con propósito. Y capaz vos decís, Dante, pero yo ya no tengo edad para empezar de nuevo. Y yo te digo, por favor, ¿cuántos años tenía Abraham cuando Dios le dio una promesa? ¿Cuántos años tenía Moisés cuando empezó su misión? Dios no mira el calendario, mira la disposición del corazón. Y si todavía tenés aliento, si todavía podés escuchar este mensaje, es porque el cielo sigue apostando por vos. Dios todavía tiene planes. Aunque los demás te descarten, aunque vos mismo te sientas fuera de juego, Él no te borra de su tablero. A veces Dios te saca del campo por un rato, no porque te haya reemplazado, sino porque te está curando las heridas. Y mientras vos te preguntás, ¿por qué no me usa? Él está trabajando en silencio, restaurando tus fuerzas, tu fe, tu carácter. Porque la restauración no es un acto mágico, es un proceso en el que Dios te reconstruye ladrillo por ladrillo, pedacito por pedacito. Y si supieras cuánto te ama, entenderías por qué no te dejó caer más bajo. Porque si el enemigo hubiera tenido éxito, no estarías escuchando esto. Pero Dios dijo, hasta acá, y puso su mano sobre vos. Por eso no te sientas derrotado. Estás en reparación, estás en el taller del maestro, y cuando salgas de ahí vas a brillar más que antes. Porque las grietas que hoy te duelen, mañana van a ser los lugares por donde se filtre la luz de Dios. Yo sé que hay días en que no querés hablar con nadie, días en que todo te irrita, en que la fe se te escurre entre los dedos, pero aún ahí Dios está. Él no se asusta de tu cansancio, ni de tus dudas, ni de tus enojos. Dios puede con eso. Lo que Él no puede es con tu indiferencia. Por eso, si hoy solo podés decir, ayúdame Señor, decilo. Si solo podés llorar, llorá, porque las lágrimas también son oración. Yo creo que a veces Dios restaura a través de un abrazo, una canción, una palabra, un mensaje como este. Y capaz no lo sabés,
pero mientras me escuchás, el Espíritu Santo está obrando ahí donde estás, restaurando partes de vos que estaban dormidas hace años. ¿Te das cuenta? No es casualidad que estés acá. Hay miles de videos, miles de predicaciones, pero llegaste justo a esta. Porque Dios sabía lo que necesitabas escuchar hoy. Y antes de seguir te voy a pedir algo, porque quiero que este mensaje llegue a más personas que están como vos, al borde, cansadas, sin fuerzas. Suscríbete al canal, deja tu comentario, compartilo, no por números, sino porque puede ser que salves un alma de rendirse. Y quiero que te grabes esto: no hay restauración sin confianza, porque la restauración de Dios no se hace en base a tu entendimiento, sino a tu fe. Aunque no entiendas lo que pasa, seguí confiando. Aunque no veas el resultado, seguí creyendo. Porque Dios no te prometió explicaciones, te prometió presencia. No dijo te voy a contar por qué, dijo voy a estar con vos. Y cuando entendés eso, la vida cambia. Mira, yo no sé cuánto tiempo llevas cargando ese peso, pero hoy te invito a dejarlo. Cerrá los ojos un segundo, ahí donde estás, y decile: Señor, tomo tu descanso. Y vas a sentir como si el alma exhalara, porque cuando el alma suelta, el cielo actúa. Capaz no se solucione todo hoy, pero hoy puede empezar tu proceso de restauración. Y eso ya es suficiente para volver a tener esperanza. Así que si necesitabas una señal para seguir, esta es: no te rindas. No apagues tu fe. Dios todavía tiene algo hermoso preparado para vos. ¿Sabés qué descubrí con los años? Que a veces no es la falta de fe lo que nos agota, sino la cantidad de cosas que tratamos de controlar. Queremos tener todo bajo nuestras manos: el futuro, los hijos, la economía, la salud, los planes. Y cuando algo se sale del guión, el alma se nos desmorona. Y ahí aparece Dios con su infinita paciencia y nos dice: ¿vas a seguir manejando vos o me vas a dejar manejar a mí? Y claro, uno le dice: sí, Señor, toma el control, pero al ratito ya estamos con la mano en el volante de nuevo, porque nos cuesta confiar. Y es que confiar no es fácil cuando la vida te dio unos cuantos golpes, cuando sentiste que te fallaron, que te traicionaron, que te dejaron solo. Pero Dios no es como los hombres. Él no te promete algo que no piensa cumplir. Lo que pasa es que sus tiempos no siempre coinciden con los nuestros. Y escúchame bien esto, porque puede cambiarte la manera de ver las cosas. La demora no es negación. Que algo tarde no significa que Dios te haya dicho no. Significa que todavía está preparando el terreno. Hay bendiciones que si llegaran antes de tiempo te destruirían. Hay puertas que todavía no se abren, no porque estés haciendo algo mal, sino porque todavía no estás listo para cruzarlas. Y eso también es amor. Yo tuve que aprender a esperar. Y te confieso que soy malísimo para eso. Soy ansioso, me gusta que las cosas pasen ya. Pero Dios me enseñó que mientras yo espero, Él trabaja. Que cuando yo duermo, Él sigue obrando, que no necesito entender para confiar. Y esa es una de las mayores formas de restauración. Cuando el alma aprende a descansar, no a rendirse, sino a descansar. Hay una diferencia enorme entre soltar por miedo y soltar por fe. Cuando soltás por fe, le estás diciendo a Dios: confío en que vos sabés lo que haces, aunque yo no entienda nada. Y a veces esa fe se demuestra no haciendo, sino quedándote quieto. Porque hay batallas que se ganan de rodillas, no a los gritos. Hay guerras que se vencen cuando dejás que Dios pelee por vos. Y mientras vos pensás que estás estancado, que no pasa nada, Él está sanando heridas que ni siquiera sabías que tenías. Está restaurando relaciones, reconstruyendo caminos, preparando nuevas oportunidades. Por eso, no confundas silencio con ausencia. El hecho de que no escuches nada no significa que Dios se haya ido. A veces el cielo guarda silencio porque está trabajando detrás del telón. Y cuando finalmente lo ves moverse, cuando el milagro llega, te das cuenta de que cada espera tuvo sentido. Que si las cosas hubieran pasado cuando vos querías, no habrías aprendido lo que necesitabas aprender. Yo sé que hay gente que perdió las ganas. Personas que un día creyeron, soñaron, planificaron, y de repente la vida les dio una cachetada y hoy ya no esperan nada. Caminan pero sin ilusión. Respiran pero sin propósito. Y si ese sos vos, quiero decirte que Dios no te ha olvidado, no sos invisible para Él. Aunque a veces parezca que tus oraciones rebotan contra el techo, te aseguro que ninguna lágrima se pierde. Cada una cae en las manos del Padre, porque así es Él. Un Dios que no solo escucha, sino que siente. Un Dios que no solo ve tu dolor, sino que lo carga con vos. Cuando vos llorás, Él llora. Cuando te duele, a Él también le duele. No es un juez lejano, es un Padre cercano. Y a veces la restauración no viene en forma de milagro espectacular. A veces viene en forma de paz. Esa paz que no entendés, que no sabés de dónde viene, pero que de repente te envuelve y te hace sonreír otra vez. Y decís, no cambió nada afuera, pero cambió algo adentro. Eso es restauración, cuando tu interior vuelve a respirar, cuando el alma vuelve a tener color.
Por eso hoy no te hablo de un Dios de teorías, te hablo de un Dios que se mete en el barro de tu historia, que entra en tu dolor, que no te evita, que no te juzga. Un Dios que te busca incluso cuando vos no querés ser encontrado. Y escúchame, porque esto es importante. Dios no restaura para dejarte igual, te restaura para que seas mejor, para que cuando mires atrás digas, no entiendo cómo, pero salí más fuerte. Y eso es lo que Él está haciendo hoy. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, está soplando vida sobre lo que estaba muerto, está devolviéndote el fuego. Está recordándote que todavía hay promesas que no se cumplieron y que Él no miente. A veces pensamos que el cansancio es el fin, pero el cansancio también puede ser una señal de que algo nuevo está por comenzar. Porque cuando el cuerpo se agota, el alma se vuelve más receptiva. Ahí es cuando empezamos a escuchar lo que realmente importa. Yo creo que Dios usa el cansancio como una alarma, como diciendo, hijo, hija, vení, descansá conmigo. Porque cuando uno se detiene en su presencia, algo se reordena dentro. Y quizá vos necesitabas escuchar esto hoy, que no sos débil por estar cansado, que no sos menos espiritual por querer bajarte un rato del tren. Todos en algún momento necesitamos que el Padre nos siente a la sombra y nos diga, respira, yo te tengo. Y te aseguro que cuando te levantes de ahí vas a hacerlo con nuevas fuerzas, con una fe más madura, con un amor más profundo, con una esperanza renovada. Porque esa es la especialidad de Dios, transformar el cansancio en combustible. Así que no te castigues por sentirte débil. La debilidad no te descalifica. Al contrario, te conecta con la fuente. Porque mientras vos decís no puedo, Él dice yo sí puedo en vos. Y si este mensaje está tocando algo en tu interior, si sentís que te está hablando directamente, hace algo ahora, suscríbete al canal, deja tu me gusta y compartilo. No por mí, sino porque hay alguien que está a punto de rendirse y necesita escuchar esto. Vos podés ser el puente entre su desesperanza y su restauración. Y quédate conmigo porque todavía falta. Todavía hay más que Dios quiere decirte hoy. Porque la restauración no termina cuando recuperas fuerzas, sino cuando entendés por qué te las devolvió. Y te lo digo con el corazón en la mano. No subestimes los comienzos pequeños. Dios puede hacer brotar vida hasta en el terreno más seco. Lo único que necesita es que no te rindas, que le des una oportunidad más. Escúchame esto, porque capaz no lo escuchaste nunca de esta manera. Dios no solo quiere restaurar tus fuerzas para que sigas corriendo, Él quiere restaurar tus fuerzas para que vuelvas a disfrutar el camino, porque a veces seguimos avanzando pero sin alegría. Caminamos sí, pero arrastrando los pies. Cumplimos con todo, pero el alma ya no celebra. Y yo sé que hay gente que está cansada, no de trabajar, sino de luchar sola, cansada de ponerle el pecho a todo, de ser el sostén, de ser el fuerte. Y llega un punto en que decís, ¿y a mí quién me sostiene? Y ahí entra Dios. Porque Él no te pide que seas fuerte siempre, te pide que le dejes ser tu fuerza. Porque a veces creemos que la madurez espiritual es nunca quebrarse, nunca llorar, nunca dudar. Pero eso no es fe, eso es orgullo disfrazado. La fe verdadera no se mide por cuántas veces no llorás, sino por cuántas veces llorando seguís creyendo. Yo pasé por esos momentos donde no me salían las palabras, donde me quedaba mirando al techo sin saber qué decirle a Dios. Y ¿sabés qué descubrí? Que Dios no necesita tus discursos, necesita tu corazón. Él entiende tus silencios mejor que tus oraciones más elocuentes. Y por eso hoy quiero hablarle a los que están quebrados, a los que sienten que ya no pueden. Escúchame con atención, Dios no te está castigando, te está preparando. No todo lo que duele viene del enemigo. A veces el dolor es el cincel con el que Dios da forma a tu destino. Y claro, no lo entendés en el momento. Cuando estás en medio del valle, cuando las lágrimas no paran, no ves nada. Pero un día mirás atrás y decís, si no hubiera pasado por eso, no sería quien soy. Por eso, si hoy estás en un proceso de quebranto, no te escapes, no trates de saltártelo. Dios te está formando ahí, te está haciendo fuerte en el lugar donde antes eras débil. ¿Sabés cómo se purifica el oro? Con fuego. Y cuanto más fuerte es el fuego, más puro queda el oro. Así también con tu fe. Cada prueba, cada decepción, cada caída es parte del proceso. Y no sé si alguien te lo dijo alguna vez, pero Dios no solo quiere restaurar tus fuerzas físicas o emocionales, quiere restaurar tu fe. Esa fe que se te fue apagando de a poco, como una vela que se consume sin que te des cuenta. Porque cuando recuperás la fe, recuperás todo. Recuperás la esperanza, el gozo, la dirección. La fe es el músculo del alma y hoy Dios quiere ejercitar el tuyo otra vez. Quizás digas, Dante, no tengo fuerzas ni para creer, entonces decile eso a Dios, no finjas, no le mientas, Él ya lo sabe. Decile, Señor, ayúdame a creer aunque esté cansado.
Y vas a ver cómo el Espíritu Santo empieza a soplar sobre tu alma como un viento suave que revive lo que estaba dormido. A veces no necesitas una gran señal. A veces solo necesitas un susurro, una palabra. Y esta es, Dios todavía tiene un plan. No te descartó, no te cambió por otro, no se olvidó de vos. Yo sé que cuesta creerlo cuando la realidad te golpea, cuando los números no cierran, cuando el diagnóstico no mejora, cuando la soledad te grita al oído, pero ahí es donde se demuestra la fe verdadera. La fe no se mide en los días buenos, sino en los días en que todo parece perdido y aún así seguís diciendo, creo. Y si hoy necesitas una señal para seguir, esta es, te lo digo en serio, no te rindas, no tires la toalla, porque Dios no ha terminado contigo. Lo que hoy parece un punto final, mañana va a ser una coma en tu historia. Y te aseguro algo, cuando todo termine vas a mirar atrás y vas a decir, valió la pena. Porque la restauración no es solo que vuelvas a tener fuerzas, es que vuelvas a tener sentido, que vuelvas a tener un para qué, que te levantes cada mañana y digas, todavía tengo una misión. Y escúchame, el enemigo no teme a un cristiano cansado, teme a un cristiano restaurado. Porque el que fue restaurado ya no depende de las circunstancias. Sabe que su fuerza viene del cielo. Por eso hoy te declaro en fe que vas a levantarte, que tus fuerzas van a volver, que tus lágrimas van a ser el abono de un nuevo comienzo. Que lo que el enemigo usó para destruirte, Dios lo va a usar para impulsarte. Y no lo digo como un cliché espiritual, lo digo porque lo vi, lo viví, lo sigo viendo en miles de vidas. Gente que pensaba que estaba acabada y de repente Dios las levantó, las llenó de fuego, les devolvió los sueños. Y eso puede pasarte a vos también. No porque seas perfecto, sino porque estás dispuesto. Dios no busca héroes, busca corazones rendidos. Y cuando encuentra uno, hace maravillas. Así que si hoy estás escuchando esto con el corazón latiendo fuerte, con los ojos húmedos, con esa sensación de que el mensaje te está hablando directamente, no lo ignores. Es el Espíritu de Dios tocándote, diciéndote, este mensaje era para vos. Y antes de seguir, te lo recuerdo una vez más, suscríbete al canal, no te pierdas lo que Dios va a seguir hablándote. Esto no es casualidad, esto es parte de tu proceso. Porque a partir de hoy, cada vez que sientas que no podés más, vas a recordar estas palabras. Dios quiere restaurar tus fuerzas hoy. No mañana, hoy. Porque el cielo se mueve en el presente, no en los planes futuros. Y te dejo con esta imagen. Imagina que estás caminando por un sendero cansado con la espalda encorvada. De repente sentís una mano en tu hombro, te das vuelta y es Jesús. No te dice nada. Solo te sonríe, te levanta el mentón y te susurra, no estás solo. Y con eso alcanza. Porque cuando sabes que Él está, el alma se endereza. Así que levanta la cabeza, respira profundo, sonreí, aunque sea un poquito. Porque hoy el cielo decidió recordarte que todavía hay vida, que todavía hay promesas, que todavía hay propósito. Dios quiere restaurar tus fuerzas y lo está haciendo mientras escuchas estas palabras. ¿Sabes qué me dijo una vez un hombre al final de una reunión? Me abrazó fuerte con esas manos temblorosas de quien viene cargando años de silencio y me dijo, Dante, yo no vine a que me den una palabra, vine a que me devuelvan el alma. Y yo entendí en ese abrazo lo que muchos sienten hoy. Porque hay miles de personas que no están buscando un milagro económico, ni una cura inmediata, ni una respuesta mágica. Están buscando aliento, están buscando un respiro. Y ese respiro viene de Dios. Porque cuando Él restaura tus fuerzas, no te cambia las circunstancias, te cambia por dentro. A veces lo externo sigue igual, la deuda está, el diagnóstico sigue, el problema no desaparece, pero vos cambiás y eso lo cambia todo. Y quiero decirte algo, el cansancio no siempre es un enemigo, a veces es el mensajero que te avisa que estás intentando hacerlo todo solo. Y cuando llegas al final de tus fuerzas, recién ahí aparece el comienzo del poder de Dios. Yo lo vi una y otra vez, gente que se quedó sin nada, que perdió el matrimonio, el trabajo, los sueños, y de repente en medio de la nada Dios los reconstruyó. Porque Dios no necesita tus restos perfectos, necesita tus pedazos sinceros. ¿Te diste cuenta de que los milagros más grandes de la Biblia ocurrieron cuando la gente estaba agotada? Moisés estaba cansado de guiar a un pueblo terco. Elías se tiró bajo un árbol y dijo, basta ya, Señor. Pedro estaba tan frustrado que volvió a pescar. Y ahí, justo ahí apareció Dios, no en la cima, sino en el valle, no en la victoria, sino en el quebranto. Y yo no sé qué valle estás atravesando hoy, pero quiero profetizarte algo con toda mi fe. Ese valle no te va a enterrar, te va a enseñar a florecer. Porque donde el enemigo quiso verte sepultado, Dios va a hacer brotar nueva vida. Y te voy a decir algo más. Lo que hoy te duele, mañana será tu testimonio. Lo que hoy te rompe, mañana será tu ministerio. Porque Dios nunca desperdicia el dolor. Él lo recicla, lo transforma, lo usa para tu bien. Y capaz vos decís, Dante, no tengo fuerzas ni para levantarme.
Está bien, no te levantes todavía, pero no te desconectes, quédate en su presencia. Aunque no hables, aunque no sientas, quédate. Porque el que se queda termina viendo la gloria de Dios. Yo conocí gente que se fue de la iglesia porque sintieron que ya no podían más. Y años después, cuando volvieron me dijeron, Dante, Dios nunca me soltó, aunque yo me alejé, Él me siguió buscando. ¿Sabés por qué? Porque el amor de Dios es testarudo, no se rinde con vos, te persigue, te busca, te encuentra en los rincones más oscuros de tu historia y te susurra, todavía te amo, todavía creo en vos, y eso te parte el alma, porque uno se acostumbra a que lo descarten cuando falla, que lo ignoren cuando no rinde, a que lo olviden cuando no produce, pero Dios no es así, Dios se queda. Y cuando entendés eso, algo cambia dentro. Por eso te digo, no tengas miedo de volver a empezar. Capaz perdiste algo, alguien o incluso perdiste la fe, pero mientras haya vida hay propósito. Dios puede hacer algo nuevo, aunque todo parezca muerto. Y me encanta esa frase del profeta Isaías que dice, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. ¿Sabés qué hace el águila cuando envejece? Se va sola a una montaña, se arranca las plumas viejas, rompe su pico, se renueva y después vuelve a volar más alto que antes. Eso hace Dios con vos. No te está castigando, te está renovando. El proceso duele, claro, porque arrancarse lo viejo duele. Pero si resistís y esperás, vas a volar otra vez, más alto, más libre, más fuerte. Por eso no temas al proceso, no le escapes al fuego. No maldigas el desierto, porque en esos lugares es donde el alma aprende a depender de Dios. Yo sé que algunos sienten que su fe se gastó, que oraron tanto y no vieron resultado, pero escúchame, la fe no es insistir hasta cansarte, es descansar sabiendo que Dios no falla. Y cuando descansás en eso, todo cambia. A veces pienso en Jesús en ese momento en Getsemaní cuando dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Estaba agotado, pero después dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí entendí que incluso Jesús tuvo su momento de cansancio, pero su entrega fue lo que nos dio vida. Entonces, si estás cansado, no te sientas culpable, estás en buena compañía. El cansancio no es señal de fracaso, es señal de que estás vivo. Y tal vez hoy Dios te está diciendo, no quiero que sigas corriendo en tu fuerza, quiero que descanses en las mías. Y cuando lo hagas, vas a sentir algo que no se puede explicar con palabras. Es paz. Es como si el alma por fin bajara los hombros, como si soltaras una mochila que venías cargando desde hace años. Y en ese instante vas a entender que no necesitas entenderlo todo, solo necesitas confiar. Y ahora te pido algo, si este mensaje te está hablando, si sentís que te está abrazando el corazón, suscríbete al canal, deja un comentario con la palabra restauración y contame qué parte te tocó más. Porque cuando compartís tu historia le das permiso a Dios para usarla y tocar otras vidas. Y quédate, porque todavía falta, todavía hay más que el cielo quiere decirte. Porque esta no es una predicación cualquiera, esto es una cita divina. Dios te trajo hasta acá, a este preciso momento, para recordarte que no todo está perdido, que tus fuerzas van a volver, que el sol va a salir otra vez. Y cuando eso pase, te vas a dar cuenta de que valía la pena creer. Hay un momento en la vida en que uno se da cuenta de que no puede seguir viviendo con las fuerzas prestadas, que no alcanza con el empuje del pasado ni con los recuerdos de cuando todo era más fácil. Llega ese instante en que decís, hasta acá llegué, y no lo decís con enojo, sino con resignación. Porque sabés que algo tiene que cambiar, pero ya no tenés idea de por dónde empezar, y es ahí, justo ahí, cuando Dios aparece, no con un trueno ni con una voz de trueno, sino con un susurro, con esa voz suave que te dice, no terminaste, apenas estás por comenzar. Yo sé lo que es sentirse vacío, sentir que la fe se te escurre entre los dedos, que el corazón late pero el alma no responde y no sabes si estás cansado, triste o simplemente apagado. Y empezás a pensar que quizás este sea tu nuevo estado normal, que la vida se volvió así, una rutina, un sobrevivir, pero no. No naciste para arrastrarte de lunes a viernes y agradecer el fin de semana como si fuera un salvavidas. Naciste para vivir con propósito, con fuego, con esperanza. Y ese fuego se puede apagar, sí, pero Dios lo vuelve a encender. A veces la gente piensa que la restauración llega en un instante, con una oración o con una canción que te emociona, pero la verdad es que la restauración es un proceso. Es como cuando te rompes un hueso y te lo enyesan. El hueso no se cura de un día para otro, duele, molesta, tarda, pero cuando sana lo hace más fuerte, y así es con el alma. Dios no te restaura de golpe, te reconstruye con paciencia, como el artesano que arregla una pieza que ama. Y mientras Él trabaja, vos sentís el silencio.
Ese silencio que parece abandono, pero no es abandono, es trabajo invisible. Porque mientras vos decís no pasa nada, el cielo está moviendo piezas que todavía no ves. Es como cuando sembrás una semilla, durante semanas no ves nada y de golpe un día la tierra se abre y brota la vida. Así actúa Dios, en lo oculto, en lo invisible. A veces lo único que Dios te pide es que resistas, no que entiendas, no que resuelvas, no que sonrías todo el tiempo, solo que resistas. Porque cuando todo lo demás se cae, la fe es lo único que te sostiene. No es grandeza, no es fortaleza humana. Es saber que aunque no entiendas nada, Él sigue siendo bueno. Y esa convicción te mantiene respirando cuando todo grita que ya no hay esperanza. Yo recuerdo una época de mi vida en la que todo parecía ir cuesta abajo. Las puertas se cerraban, los sueños se apagaban, las fuerzas se iban. Y me acuerdo de haberle dicho a Dios, no sé si puedo seguir. No me respondió con una visión ni con una palabra audible, me respondió con paz. Con esa paz que no se puede explicar, pero que te llena como si alguien te abrazara desde adentro. Y supe que no estaba solo. Y cuando sabes que no estás solo, todo cambia. Porque la restauración no siempre viene con un milagro visible. A veces viene con un soplo. Un día te levantás y sin saber por qué tenés ganas de seguir. Y ahí te das cuenta de que Dios hizo su trabajo. Sin ruido, sin aplausos, sin expectativas.